que quiero darle la bienvenida una vez más a esta reunión de estudio del Nuevo Testamento. I would like to welcome you once more to our New Testament Bible study. Lo único que me dio tiempo para hacer la semana pasada And the only thing that I was able to do last week, or to say last fue week, revisar con ustedes este glosario de términos. was to review the glossary terms. Vimos todas esas palabras: misterio, predestinación, adopción, iglesia, obras y evangelio. And we read over each of these terms: mystery, predestined, adoption, church, works, and gospel. Y la razón por la cual hicimos esto es porque, como lo dije la semana pasada, And we did this for this reason, like I said last week, porque la carta a los Efesios es una carta vital, because the letter of the Ephesians is a vital letter, especialmente para comprender el propósito eterno de Dios especially if we are to understand the eternal purpose of God, y para comprender qué es la iglesia y nuestro papel en la iglesia. and to understand what is the church and what is our role in the church. Entonces vamos a ver, porque hoy tendríamos entonces que revisar los 6 capítulos de Efesios. And let's see if we can get through the 6 chapters of Ephesians today. Es poquito en realidad, It's pretty short in pero reality, Pero Efesios es una de esas cartas but Ephesians is one of those letters donde yo creo que podríamos pasar meses estudiándola. where we could probably spend months trying to study it. Y de hecho tengo la idea de tal vez hacer algo así en algún momento este año. And which is an idea that I would like to do sometime this year. Ajá. Entonces quiero decirles qué es lo que vamos a hacer en este momento. And I'm going to tell you what we are going to do right now. Vamos a revisar los capítulos del 1 al 3, versículo por versículo. We are going to review chapters 1 through 3, verse by verse. Y después vamos a ver lo que nos correspondía leer esta semana, que eran del capítulo 4 al 6. And we're also going to go over the reading that we went over last week, which was Ephesians 4 through 6. Recuerden que ya se suponía que antier empezábamos a leer el libro de Hechos, pero vamos a concentrarnos en el libro de Efesios. And supposedly yesterday we started reading Acts, but right now we're just going to focus only on Ephesians. Ok, entonces voy a sacar mi ametralladora de conocimiento, así que prepárense porque esto va a estar tremendo. And I'm going to drill you with all the information that I have, and please bear with me because it's a lot. Ore por mí y por Marcela, por favor. Pray for me and for Marcela, please. Ok, bien. Dijimos que la semana pasada dije que la carta a los Efesios es una carta muy importante. Last week I said that the letter of the Ephesians is a very important letter. Porque tiene el contenido o más bien contiene información de carácter eterno. Because it has information of eternal character. Algo que es importante para comprender esta carta bien, something that is important to know to understand this letter, es que de los capítulos 1 al 3, is that the chapters 1 through 3, algunos han clasificado estos 3 capítulos some people have classified these 3 chapters como el querigma, así como suena. As querigma. Sí, con K, querigma. Querigma. Y el querigma lo llaman o describe básicamente la revelación de la verdad de Cristo. And it basically describes the truth of Christ. El proyecto eterno de Dios. The eternal project of church. Y of God. Sorry. Y la obra de Cristo. And the works of Christ. Es la verdad, la comunicación de la verdad. It is the communication of the truth. Mientras que los capítulos 4, 5 y 6
while chapters 4 through 6 nos presentan el didaqué, así como se oye, it presents us with didache, que son los mandatos de Dios o las instrucciones de Dios para la aplicación del querigma. which is the mandate and the directions of God for the kerygma, Para que podamos aplicar el querigma. so that way we can apply the kerygma. El querigma tiene la verdad The kerygma has the truth, y el didaqué tiene los mandamientos. and the didache has the mandates O commandments también. or commandments. Ok, entonces con eso presente vamos a ver el querigma primero. So with that in mind, we are going to see the kerygma first. Entonces vayan por favor al capítulo 1, versículo 1 de Efesios. So please go to Ephesians 1:1. Del capítulo 1 al 3, vamos a tratar de leerlos en secciones de versículos. And chapters 1 through 3, we are going to try to read it by section. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 2 says, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Aquí empieza presentándonos al Padre y al Hijo. And in the beginning, we already noticed that we are being presented to or introduced to God and the Son. Dice que lo que él va a comunicar tiene que ver con el Padre y con el Hijo. And he says that what he has to communicate has to do with God and the Father, and the Son and the Father. Y dice que él ora para que Dios les dé a todos gracia y paz. And he also says that he prays that that everyone is able to obtain grace and peace. Vamos al versículo 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. In verse 3, it says, praise to be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Ojo, aquí esto es muy, muy importante. This is very important. Porque lo que nos está diciendo es que nosotros ya fuimos bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. And what it is saying is that we have already been blessed in the heavenly realms by Lord Jesus Christ. De acuerdo a los judíos y de acuerdo a lo que nosotros también creemos, according to the Jews and also to what we believe in, el universo tiene dos realidades. The universe has two realities. La realidad material, the material reality, y la realidad espiritual. And the spiritual reality. Obviamente la realidad material se percibe a través de los ojos y los sentidos. Obviously, the material reality is known or perceived by the eyes and the ears. Pero la realidad espiritual, but the spiritual reality, solamente puede ser percibida por el espíritu. Can only be perceived by the Spirit. Y aquí es donde es importante comprender, and this is where it's important to understand, que toda la bendición que nosotros necesitamos tener, that all of the blessings that we need to have, es de carácter espiritual y no material. It is spiritual character and not material. No es que hay un problema en que tengamos bendiciones materiales. Not that there is a problem with having a material blessing or having material things, sino que todo se origina desde la realidad espiritual en la que estamos. But everything originates from the spiritual reality that we live in. Entonces, basados en esto podemos afirmar, so based on this, we can affirm,
que toda la bendición que necesitamos ya está en nuestro espíritu. that all of the blessing that we need or have is already in our spirit. Porque nuestro espíritu es el que nos permite acceder al mundo espiritual. Because our spirit will allow us to have access to the spiritual realm. Ujú. Y dice que ya fuimos bendecidos. No es que vamos a ser, sino que ya fuimos bendecidos. And it says that we have been blessed, not that we will be blessed, but that we have been blessed Y dice con toda bendición with all blessings en los lugares celestiales con Cristo. in the heavenly realms with Christ. Por eso el vivir en el espíritu es fundamental. So that is why living in the spirit is fundamental. Porque solamente a través del espíritu nosotros podemos tener conciencia de las bendiciones que ya poseemos en Cristo. Because only by living in the spirit that we are able to truly see the blessings that we already have in Christ. Entonces eso quiere decir que ya lo que necesitamos ya lo tenemos en Cristo. So that is saying that what we already have, what we perceive is already in Christ. Ujú. Entonces aquí esto es muy importante, señores, And this is very important porque nosotros hemos, y creo que se predica de una muy mala manera, and sorry, say that one more time. sí, que se predica constantemente de muy mala manera, And I believe that this is preached in a very bad way. el hecho de poner énfasis en las bendiciones materiales, The fact that people put blessings on material things al punto de que de alguna manera la gente siente que debe constantemente estar buscando las bendiciones materiales. to the point that people are searching for the need to have all the material things. O que de eso se trata la vida cristiana. Or that's the point of having a Christian life, to be having materials. Pero no es así. But it's not like that. Las bendiciones materiales deberían ser una consecuencia de las bendiciones espirituales que ya tenemos. The material things should be a consequence of the spiritual blessing that we already have. Y quiero, si está escribiendo, escriba esto porque es fundamental. So if you are writing, write this because it's fundamental. La ausencia de bendiciones materiales The absence of material items, encuentra su razón en lo espiritual. you can find the reason in the spiritual. O sea que puede ser que si yo estoy orando por sanidad y esa sanidad no llega, In other words, if I'm praying for healing and that healing does not come, lo que debo revisar es mi realidad espiritual, porque de repente hay algo en lo espiritual que tengo que resolver. I need to check my spiritual reality because maybe there is something there that I need to resolve. Ajá. O es parte de la voluntad de Dios que yo pase por un tiempo de prueba para perfeccionarme. Or it could be that this is something that God wants and he wants me to go through this test so that way I can grow or in character during this time. Pero si yo busco la respuesta en lo material But if I look for the answer in the material y no en el estado de bendición que ya tengo en Cristo, and not in the blessing that I have in Christ, estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. I am putting the car in front of the donkeys, The oxen. Ujú. Y eso no funciona, ¿verdad? and that doesn't work. Hay que poner los bueyes y detrás la carreta. You have to put first the oxen and then the cart. Versículo 4. Verse 4. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Verse 4, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Y el 6, Marcela. Okay.
6 says, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Ujú. Ok, entonces no voy a explicar la predestinación porque eso lo hablé la semana pasada, I'm not going to speak about predestined because that's what I spoke about last week. pero ponga atención todo lo que pasa en Cristo. But pay attention to everything that happens in Christ. Dios nos bendijo, ya nos bendijo en Cristo. God has already blessed us in Christ. Dios nos escogió en Cristo God has chosen us in Christ, y nos predestinó para adopción en Cristo. and he has predestined us in Christ. Y todo esto de acuerdo a su voluntad y propósito. On all of this in accordance to his will and purpose. A todo esto le podemos llamar gracia, And all of this we can call grace. porque imagínense todo lo que recibimos Imagine all the things that we receive y nosotros no hicimos absolutamente nada. and we did absolutely nothing. Desde antes de la fundación del mundo, Before the creation of the world, Dios decidió que en Cristo nosotros encontráramos nuestra identidad como hijos. God has already said that he wanted us to be identified and chosen through Christ, in Christ. Pero recuerden que todo está basado en su propósito. But remember that everything is based off his purpose. Entonces, si está escribiendo, escriba esto. So if you are writing, write this. Dios no está tratando de cumplir nuestros deseos, voluntad o propósitos. God is not wanting to fulfill our wishes or desires, our purpose, or Our will. our will. No, Él está desarrollando el plan para cumplir su propósito eterno. He is developing us to do his will and his eternal purpose. Ujú. Si nosotros estamos en Cristo, And so if we are in Christ, por lo tanto somos parte de ese propósito then we are a part of that purpose. y podemos cumplir nuestra parte en ese propósito. And we can accomplish our part in that purpose. Pero si no estamos en Cristo, But if we are not in Christ, ojo lo que voy a decir, listen to what I'm going to say. es como si no existiéramos, It's like if we didn't exist porque estamos muertos. because we are dead. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? So what is the End goal. end goal of this? Ujú. Que Él reciba alabanza y gloria. That he receives glory and worship. O sea, que este propósito que hay en Cristo, And that this purpose that we have in Christ, porque Cristo es el centro del plan, because Christ is the center of the plan, fuimos escogidos en Cristo we were chosen in Christ, para ser parte de Cristo, so that way we can be a part of Christ. tiene que ver con Dios dándose a conocer a través de nosotros. It has to do with God, right? Getting to know who he is through us. Ajá. O letting himself known sería la otra expresión, Marcela, tal vez. Ujú. And for God to let him be known. Y todo para qué? Para que Él pueda, como consecuencia, recibir alabanza y gloria. So all this for what? So that way he can receive praise and glory. Entonces, observe los para de estos versículos. So let's look at all of the fours in Mhm. this verse. Ajá. Dice que fuimos escogidos y predestinados It says that we have been predestined and and chosen, chosen ujú, para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, to be or for adoption to sonship through Christ, ujú, para ser santos y sin mancha delante del Padre, so that way we can be holy and without or blameless sería la palabra. blameless. ¿Ves? Ujú. Y para alabanza de su gloria. and for the worship in his name. Entonces, señoras y señores, Ladies and gentlemen, vamos a romper aquí vamos a romper el corazón un poquito. ¿Qué les parece? we're going to break the heart just a little bit. Ajá. Esto no se trata de nosotros. This does not have to do about us. Se trata de Dios desarrollando un plan
que fue prediseñado en Cristo. It's about God who has a plan that was pre-designed in Christ. Ajá. Y nosotros, si somos parte, si estamos en Cristo, disfrutamos de ser parte de ese plan. And if we are in Christ, then we are going to enjoy to be a part of this plan. Nada que ver con esa predicación centrada en el ser humano, And nothing to do with the de preaching. thank you. Oh my gosh. The preaching that has to do with us or I. Ajá. En donde básicamente lo que Dios está haciendo es trabajando para que yo sea feliz. So basically what that means is that God is working so that I can be happy. Versículos 7 y 8 dice, en él tenemos la redención mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. 7 and 8 says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. ¿Qué hizo Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso a su plan eterno? What did God do so that we can have access to his eternal plan? Dio a su Hijo Jesús, He gave his son Jesus, quien vivió una vida santa y perfecta, who lived a life that was perfect and blameless, que fue a la cruz y murió por nosotros who went to the cross and died for us y recibió el castigo de nuestro pecado and received the punishment for our sins, y quitó la maldición bajo la que nosotros estábamos. and he took away the curse that we were under. Entonces podemos decir que Jesús es nuestro sustituto. And we can say that Jesus is our substitute, De la misma manera que en el Antiguo Testamento, just in the same way that in the Old Testament, cuando se hacían los sacrificios por el pecado, that when sacrifices were made because of sin, se ponían las manos sobre la cabeza del animal que se iba a sacrificar they would put their hands over the head of the animal that they were about to sacrifice, y básicamente se transferían los pecados al animal. and basically they were transferring their sins to the animal. De la misma manera, Jesús, el Padre lo hizo con Jesús. In the same way, our Father God has done that with Jesus. Por eso la Biblia dice que Él se hizo pecado, So that's why the Bible says he became a sin, aunque nunca pecó. even though he did not sin. Versículos 9 y 10. Verse 9 and 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las que están, las del cielo como las de la tierra. 9 and 10 says, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Entonces, esta es la palabra clave que revela el misterio eterno. So this is the word that is key that reveals the eternal Mystery. mystery. Ajá. ¿Cuál es el misterio eterno? What is the eternal mystery? Bueno, que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. That God wants to put everything in Christ. Esta palabra reunir es muy interesante en el idioma griego. This word to unite is important in the Greek Bible. Yo creo que ni siquiera la puedo pronunciar. I probably can't pronounce it. Sería algo como así, anakephalaiostai, anakephalaiostai. ¿Dónde? Es imposible, Marcelita, eso lo... donde ana significa nuevamente. So the first part of the word ana means new again. Kefale significa cabeza. The second part of the word means head. Y oistai significa unir. And then the next part means to unite. Y entonces aquí agarrémonos, señores, porque esto es poderoso.
And so right now, everyone grab onto something because this is powerful. Significa unir todo de nuevo, nuevamente, bajo una sola cabeza. It means to unite everything under a new head. Ujú. Under a One head. head. Ujú. One head. Entonces, podemos decirlo de otra manera. We can say this another way. Dios se propuso unir nuevamente todo bajo la God- cabeza que es Cristo. God put for his purpose to unite everything under the head of Christ. Esta era una expresión griega que se usaba This was an expression that was Greek, that was used cuando para describir a un ejército que había perdido una batalla, to describe a army that has lost a battle, que había sido diezmado, o sea, que habían matado a muchos de sus soldados. that they suffered a lot of losses in their army, Y que habían sido esparcidos, and that they were dispersed, pero que era reagrupado y reorganizado. but that was regrouped and reorganized. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de Cristo? So what is God doing through Christ? Al decir que quiere reunir todas las cosas en Él. That when he says that he wants to unite everything in him, Es poner todo de acuerdo al plan original. it's to put all the plans back to the original, Donde el universo estaba sometido a Dios where the universe, it was submitted unto God por medio del ser humano. through the human being. Entonces, ¿cuál es el misterio que Pablo nos está revelando? So what is this mystery that Paul is revealing? Es el hecho de que Dios en Cristo nos da la oportunidad It is that God in Christ gives us the opportunity de volver a ser parte de la organización to go back and be a part of the organization del orden que Dios quería desde el principio. of the order that God wanted from the beginning. Ahora, vamos a brincarnos los versículos que creo que la semana pasada leímos que tienen que ver con la oración. Now we are going to skip the verses that has to do with prayer Eso los expliqué la semana pasada. because I explained those last week. Entonces, vámonos al versículo 11. So let's go to verse 11. No, perdón, todavía no nos vamos a brincar, pero ya casi nos vamos a brincar los versículos. No, sorry, we're not going to jump yet, but we will. Versículo 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. 11 and 12, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. Aquí viene una parte que como dicen en la calle, nos saca de onda. So here comes a part where it's a little bit weird. Si el Señor nos hubiera solamente salvado, If God would have only saved us, imagínense la ganancia. imagine the gain. Pero nos lleva a algo que todavía es más profundo. But he takes us a little bit further that is deeper. Y es que en Cristo no solamente recuperamos nuestra posición como hijos, In Christ, not only do we recuperate our position like as sons and daughters, sino que nos convertimos en coherederos de Cristo. but we become co-inheritors in Christ. Lo que quiere decir que, o esto quiere decir que lo que Cristo heredó de Dios, So what this is, what Christ inherited from God al vencer en la cruz, to overcome the cross, al ser posicionado a la diestra del Padre,
to be positioned at the right hand of the Father. nos incluye a nosotros como coherederos. That also includes us as co-heirs. Quiere decir, esto es muy importante porque Dios es un Dios de propósito. And this is important because God is a God of purpose. Nos redimió, nos creó según su propósito. He created us according to his purpose. Nos redimió según su propósito. He redeemed us according to his purpose. Nos reveló el misterio de su voluntad He has revealed the mystery of his will, a fin de que su propósito se cumpla, su propósito eterno se cumpla en nosotros. so that his eternal purpose can be fulfilled in us. ¿Para qué? Para que él reciba la alabanza y la gloria. So that way he can receive the praise and the glory. Entonces, guardemos esto en nuestro corazón, señores. So let's keep this in our heart, Especialmente cuando pasamos por esas épocas donde no nos sentimos bendecidos, especially when we go through the times that we don't feel blessed, donde pensamos que Dios sí bendice a algunos y a mí no. where we feel that sometimes God blesses others and not us. Imagínense, no solamente fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, Imagine saying that we've been blessed with all the spiritual blessings, pero también somos coherederos con Cristo. but that we are also co-heirs in Christ. Versículo 13 Verse 13. dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. 13 and 14 says, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Sigue creciendo esto, ¿verdad? It keeps growing. Esta palabra de que en inglés dicen deposit y que en español se pone como garantía. So this word deposit guarantee. En español se usa una palabra muy curiosa que es arras, las arras. So in Spanish, they use the word arras. Que son esas moneditas que le da el esposo a la esposa cuando se casan en algunos matrimonios. So in some cultures, these arras are the ones that look like coins and the husband gives to his wife during the ceremony of their wedding. Y son promesas o son garantías. And they're promises or they are guarantees. Y aquí Pablo introduce a la persona del Espíritu Santo. And here Paul introduces the Holy Spirit to this person. Entonces vean, el Padre tiene un plan eterno. So God has an eternal plan. Que se desarrolla en el Hijo. That is developed in the Son. El Hijo viene a rescatarnos porque estábamos perdidos. The Son came to save us because we were lost. Y darnos la oportunidad de en Él ser parte del plan eterno del Padre. And gives us the opportunity that in him, we can do the plan and purpose of the Father. Y ahora, dentro de nosotros, queda la garantía que se llama Espíritu Santo. And now in us, we have the guarantee of the Holy Spirit. Esa garantía tiene que ver con dos cosas o dos dimensiones. That guarantee has to do with two things. Y es que se nos garantiza la vida espiritual, la nueva vida. So first is we are guaranteed the new life, the new spirit. Que fuimos perdonados de nuestros pecados. That we were forgiven of our sins. Que fuimos adoptados como hijos. That we were adopted like sons and daughters. Que somos parte del cuerpo de Cristo. That we are part of the body of Christ. Y la otra garantía. And the other guarantee. Es que en algún momento estos cuerpos recibirán redención. At one point, these bodies will receive redemption.
O sea que vamos a despojarnos de este cuerpo y recibir un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo celestial. And that we are going to dispose of this body and we are going to receive a new body, a body like Christ. Ahora sí, vamos a brincarnos esos versículos que vienen después que tienen que ver con la oración, que fue lo que estudiamos la semana pasada. So now we are going to jump over the verses that have to do with prayer that we went over last week. Vamos al versículo 19. So let's go to verse 19. Al final del versículo 19 dice lo siguiente. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Versículo 20. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. From the last sentence of 19 through 21, it says that power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that it is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Dale el 22 y el 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is the body, the fullness of him who fills everything in every way. Ok, y yo he estado predicando ya por varias semanas sobre este asunto del cuerpo de Cristo. And I've been preaching about this over the body of Christ. Y, pero lo que quiero, hermanos, es que vean esto que es fundamental. And I want everyone to see that this is fundamental. Hay una, ¿cómo decirlo? Hay una posición y hay una operación. So there is a position and there is a... Sería operation, maybe. Operation. Uh-huh. Y es que en la posición en Cristo, in the position of Christ, in Christ, recibimos las bendiciones, we receive blessings, fuimos perdonados, we are forgiven, fuimos adoptados, we are adopted, somos hechos coherederos. we are co-heirs. Ajá. Pero hay una función que tenemos, hay una operación que tenemos que llevar adelante. But there is a function or an operation that we need to take on. Y describe que Cristo es, and it describes that Christ is, que cuando resucitó, that when he resurrected, fue puesto sobre todo dominio, principado y potestad. That he was put over every dominion and power and authority. Uh-huh. Quiere decir que nosotros tenemos esa función de gobierno. So that says that we have that function of government. Ahora, en el 22 dice que Dios entonces sometió todas las cosas al dominio de Cristo. In 22, it says that God had placed everything, all dominion, in Christ. Quiere decir que todo en la tierra ya está sujeto al dominio de Cristo. So that says that everything here on earth is already submitted to the dominion of Christ. Claro, alguien se puede preguntar, bueno, pareciera que no está mucho, ¿verdad? En la economía, en el entretenimiento. Of course, some people may say that it doesn't look like it based off on the economy and the entertainment industry. En la política. Politics. En las relaciones interpersonales. In interpersonal relationships. Bueno, es que ya todo está sujeto a Cristo, todo, legalmente hablando. So legally speaking, everything is already under dominion with Christ. Pero Él es solamente la cabeza de la iglesia. But he is only the head of the church. Y la iglesia es el cuerpo. And the church is the body.
Y dice, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. And it says, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Quiere decir que aunque todo ya fue puesto bajo la autoridad de Cristo, So saying that everything has already been put under the authority in Christ, la operacionalidad de esa autoridad the operational side of that authority, solo se ejecuta por medio de la iglesia. it is only active or done through the church. Entonces, si la iglesia está detenida o paralizada, So if the church is detained or stopped or paralyzed, quiere decir que aunque tengamos un cuerpo que tiene autoridad, una cabeza que tiene autoridad, that means that even though we have a head that does have the authority, tenemos un problema de llenarlo todo porque el cuerpo está atrofiado. we have a problem to fill everything, the whole, because the body is stuck, Crippled. crippled. Ajá. Entonces, esto es muy importante, señores, So this is very important porque parte de nuestro problema es que no entendemos quiénes somos en Cristo. because part of our problem is that we do not understand who we are in Christ. Y como vivimos con nuestros ojos puestos en las bendiciones materiales, And because we live with our eyes placed in material things, rogándole a Dios por nuestras necesidades básicas, praying to God for our basic needs, detenidos por conflictos de relaciones interpersonales, we are detained because we have conflicts with our interpersonal people, o relationships. relationships. ¿Cuál es el problema? Que no nos ponemos no tomamos la posición que tenemos que ya tenemos en Cristo. The problem is that we don't put ourselves in the position that we already have in Christ. Y no actuamos de acuerdo a la autoridad y a la herencia que tenemos. And we do not act upon the authority or the inheritance that we already have. Que el Señor nos ayude. May God help us. Por eso Pablo antes de eso oraba para que los ojos de nuestro entendimiento se abrieran. And that is why Paul prayed before he said this, so that way our eyes of wisdom may be opened. Para que nosotros podamos ver esta realidad. So that way we can see this reality. Y que nos salgamos de ese modo de sobrevivencia. And to get off of the survival mode. Y que podamos empezar a ejercer el dominio que ya Cristo tiene sobre todo. And that we are able to exercise and to do the fact that Christ has dominion over everything. O sea, para decirlo de otra manera, nosotros, la iglesia, so to put it in another way, us, the church, estamos encargados de la ejecución de la autoridad de Cristo. We are charged with doing the authority of Christ. Vamos al capítulo 2. We're going to chapter 2. Vamos a ver el versículo 2. Perdón, versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Chapter 2, 1 through 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit, who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Aquí Pablo hace un paréntesis y describe cómo éramos antes de estar en Cristo. Here, Paul makes a explanation of how we were before Christ came. Dice que estábamos muertos.
And he says that we were dead. Y la muerte, que nosotros sabemos que significa separación, And death, what we know as separation, es la separación de nuestro espíritu del espíritu de Dios. it is a separation of our spirit with the Spirit of God. Fue el resultado de la transgresión y del pecado de Adán y Eva. It was because of the transgression and sin of Adam and Eve. Y eso entonces provocó que desde Adán hasta ahora, hasta que llegamos a Cristo, And that has provoked that from Adam until Christ, hemos sido sometidos a tres fuerzas. we have been submitted under three forces. La primera que dice ahí, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. The first one says that we were under the ways of this world. Ajá. En otra versión dice la corriente de este mundo. Sí, the flow, no The sé. flow. O sea, la primera fuerza que nos gobernaba antes de venir a Cristo So the first force that governs us before Christ came, es el mundo, it was the world, los sistemas, the systems, cómo el mundo piensa. how the world thinks. La segunda dice, The second says, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Perdón, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. the second thing is the spirit who is now at work in those who are disobedient. O sea, la segunda fuerza So its second force es el diablo mismo, is the devil himself, el príncipe de las tinieblas, the prince of transgressions. que él ejerce su dominio And he exercises his dominion sobre los desobedientes, over the disobedient, or with sobre the la, disobedient, sobre la gente con naturaleza rebelde. with the people who are naturally rebellious. Entonces, en el Edén, So in Eden, ante la autoridad de Dios, under the authority of God, el hombre tenía dos opciones. man had two options. Podía obedecer, He could obey, someterse a Dios, submit to God, o rebelarse. or rebel. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán. And that's exactly what Adam did. Entonces, podríamos usar esta expresión. So we can use this expression. Podríamos decir que el pecado capital, So we can say the expression, what capital? sí, de pecado capital, Capital, sin of capital sin. llamamos pecado capital a aquel que lo mandan a muerte, ¿verdad? We call capital sin the one who is condemned to death. Así se dice en inglés también, sí. No idea what you're talking about, don't know. O sea, cuando declaran a alguien y le dan el pecado capital o sentencia o hizo algo que tiene la pena capital. Oh, the death penalty? Sí. Okay. So he's talking about the death penalty. O pecado capital. Sería precisamente la rebelión. It is exactly referring to rebellion. O sea, la rebelión, Rebellion, la desobediencia, the obedience, nos disobedience, manda al infierno. sends us to hell. Y esa es una característica que teníamos cuando estábamos muertos. And that was a characteristic that we had when we were dead. Éramos por naturaleza rebeldes. We were naturally rebellious. Y lo tercero que dice, la tercera fuerza, And the third force son los deseos pecaminosos. it is the desires, sinful desires, O deseos de la carne. or desires of the flesh. Y la palabra carne aquí no se refiere al cuerpo, And the word flesh does not refer to body, sino que se refiere a esos impulsos naturales but it refers to the natural impulses que normalmente lo que buscan es un placer personal. that normally it looks for personal pleasure.
Entonces, Pablo dice, cuando estábamos muertos, So Paul says that when we were dead, nos gobernaba el mundo, we were governed by the world, nos gobernaba el diablo we were governed by the devil, y nos gobernaban nuestros placeres. and we were governed by our desires. Y como resultado de eso, And as a result of that, calificábamos para recibir la ira de Dios. we were qualified to receive the wrath of God. Desde ese punto de vista, So from that point of view, vea lo que le voy a decir. listen to what I'm about to say. Si Dios nos hubiera destruido en ese estado de muerte, If God would have destroyed us in that state of death antes de salvarnos por medio de Cristo, before saving us through Christ, hubiera hecho algo justo he would have done something that was justified o fair, or fair, porque era lo que merecíamos. because that is something that we deserve. Pero en vez de eso, el Señor fue misericordioso. But instead of that, God was merciful upon us, ¿Qué es lo que dice el versículo 4? which is what verse 4 says. Dice, pero Dios, bendito Dios por ese pero. It Ajá. says, but God, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Del 4 al 7. oh, I'm sorry, yes, from Mhm. 4 through 7. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Bendito sea Dios. Blessed be God. Dios nos dio misericordia cuando merecíamos juicio. God gave us mercy when we deserved judgment. Nos dio amor cuando merecíamos ira. He gave us love when we deserved wrath. Gracia cuando merecíamos condenación. He showed us grace when we deserved condemnation. Vida cuando estábamos muertos. Life when we were dead. Salvación cuando estábamos perdidos. He gave us salvation when we were lost. Y cielo cuando merecíamos el infierno. And he gave us heaven when we deserved the hell. Por esas tres palabras maravillosas. For those three wonderful words. Una misericordia. A mercy. Que significa, la palabra misericordia significa miseria y corazón. Mercy means mercy and heart. Misery and heart. O sea que es una compasión que siente alguien por la miseria de otro. So there's the compassion that someone feels over the misery of someone else. Como resultado de su amor. As a result of his love. No un amor filos, que es un amor de amigos. Not a philo type of love, which is a friendship love. O un amor estorge, que es un amor de familia. Or not a type of estorge love, which is a love of family. Sino un amor ágape. But a love that is agape. Es un amor incondicional. It is a love that is unconditional. Y todo por una palabra maravillosa. And all because of a wonderful word. Que es la gracia. Which is grace. Que es en realidad imposible de describir. Which is in reality, it's kind of hard to describe. No, es muy difícil de definir qué es la gracia. It is very difficult to define what is grace. Porque habría que tratar de explicar lo inexplicable. Because we would have to try to explain the unexplainable. O sea, Dios no nos dio
no solamente no nos dio lo que merecíamos, So God not only didn't give us what we didn't deserve, sino que nos dio lo que no merecíamos. but he gave us what we didn't deserve. Ajá. Entonces, vienen los versículos 8 al 10 que son maravillosos. So here we're going to read verses 8 through 10, which are marvelous. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. So 8 through 10 says, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tres cosas en esta sección. Three things that we learn in this section. Número uno, ¿qué significa ser salvo entonces? Number one, what does it mean to be saved then? Significa tres aspectos. It means three things. En cuanto al pasado, In terms of the past, nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. we know that our sins have been forgiven. En cuanto a nuestro presente, In terms of the present, tenemos una vida que ya no es esclava del pecado. we have a life that is not a sin to slave. Ah. Sorry, I said that backwards. We have a life that is not a slave to sin. Ajá. Ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Padre, Now we live according to the will of the Father, no a la nuestra. not ours. Y somos transformados cada día para parecernos al Hijo. And every day we are transformed to look more and more like the Son. Y en cuanto al futuro, And in terms of the future, es que tenemos una vida eterna, is that we have an eternal life. que cuando esta vida se acabe, So that when this life ends, simplemente vamos a pasar a la vida real que vamos a vivir por la eternidad. we are simply just going to go to the real life that we are going to live in eternity. La segunda cosa que este pasaje nos dice es, ¿cuál es la condición para ser salvos? The second thing that this verse tells us is what are the conditions to be saved? Ahora, recuerden que si somos salvos por gracia, quiere decir que nosotros no hicimos absolutamente nada. So remember that whenever we are saved by grace, we don't do anything. We don't do any works. Y por eso dice que no es por obras, And that's why it says it is not by works. pero en realidad sí hicimos algo But in reality, we did do something. y fue que usamos la fe. And we used faith. That's what we did. Somos salvos por fe. We are saved by faith. Por eso, cuando leímos Romanos, Pablo decía So that's why when we read Romans, Paul said, algo como esto. Decía, esta es la palabra de fe que predicamos. he would say, this is the word of faith that I preach. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor That if we confess with our mouth that Jesus is the Lord y creemos en nuestro corazón, and we believe in our heart, seremos salvos. we will be saved. Entonces, podemos decir que la salvación es un regalo de gracia. And we can say that salvation is a gift of grace. Lo recibimos mediante la fe. When we receive it through faith. No es que hacemos algo para obtenerla, It's not that we do something to have it, sino que nos apropiamos, la tomamos con la fe. but we take it through faith. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. When we recognize Jesus as our Lord and Savior. Y lo tercero es más importante aún, And the third thing is even more important, que es lo que dice en el versículo 10. which is said in verse 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. In verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ujú. O sea, que Dios nos salvó por gracia, So God has saved us by grace, por medio de la fe, through faith, para que nosotros seamos partícipes de su plan.
so that way we can participate in his plan. Y como lo he explicado muchas veces, esa palabra obras es la palabra ergón. And like I have explained many times before, the word work Ergón. is ergon, Ujú. Que es una palabra que significa trabajo, ocupación, so it means, or ergon means occupation or work, job. Ujú. job. También significa propósito It also means purpose. y también significa expresión, It also práctica. means practical expression. Quiere decir que Dios nos salvó porque somos valiosos en su plan. And so that means that God saved us because we are precious to his plan. Ujú. O sea, nuestra función en su plan es muy importante. That our function in his plan is very important. Y eso explica ese amor profundo que siente por nosotros. And that explains the powerful and profound love that he has for us. Porque como fuimos hechos a su imagen y semejanza, And because we were made in his image and likeness, quiere decir que nosotros tenemos algo de él que podemos poner en práctica en la tierra. that means that we have something of him that we can put to use here on this earth. Y por eso nos salvó. And that is why he saved us. Porque desde antes de la fundación del mundo, Because before the creation of the world, él nos había predestinado para funcionar de acuerdo a su plan. he had predestined us to function according to his plan. Y ahora que él nos ha reunido en Cristo, And now that he has reunited us in Christ, podemos nosotros ser activados en esa obra que lo que hace es que refleja la luz del Padre en esta tierra. now we can be activated in that work and show the light, the God of who God is. Ujú, ¿sí? Y entonces Dios se expresa a través de nosotros. And that's how God expresses himself through us. Ujú. Muy bien, se acabó el tiempo. That's good. The time is done. Y para los que están viendo este video después, And for those who are watching this video hay after dos class, videos de ampliación de la lección 9 que tienen que ver. and there are 2 videos that will amplify the class 9 that you need to watch. Ujú. Muchas gracias, muchachos y muchachas. Thank you very much, ladies and gentlemen. Espero que esto les haya servido muchísimo como me ha servido a mí. I hope this helps you as much as it has helped me. Gracias. Thank you.